Estimados estudiantes, sean ustedes bienvenidos a esta nuestra primera sesión de esta nuestra asignatura de Economía 2. El tema de hoy es Economía y Contabilidad Nacional. El propósito de esta sesión es que ustedes puedan comparar la microeconomía y macroeconomía en la contabilidad nacional. Un primer elemento básico de nuestra asignatura es entender y comprender el concepto de economía. En ese sentido, diversos son los enfoques a través del cual se trata de entender el concepto básico de nuestra asignatura como ciencia. Qué duda cabe que en un sistema de mercado en el que nos ubicamos, hablar de la economía es precisamente relacionarse al tema de la asignación eficiente de los recursos escasos. Está además hacerles recuerdo que la idea de los recursos escasos no pasa en absoluto por comprender que físicamente los recursos son de esa naturaleza, escasos, sino en realidad de lo que estamos hablando es entender que la escasez pasa por los múltiples usos que se le da a los recursos. En ese sentido, cuando hablamos de nuestra asignatura dentro del marco de la ciencia de la economía, se habla precisamente de la manera, la forma en la que se asignan estos recursos a múltiples necesidades. En ese sentido, está de más decir que nuestra asignatura históricamente proviene de la palabra griega oikonomos, en el sentido de la administración eficiente de los recursos o la administración de los recursos dentro de un entorno. La economía, para entenderla de mejor manera, puesto que como concepto de asignación eficiente de los recursos, no siempre puede calzar perfectamente en un concepto único. Entonces, en ese sentido, la economía, de una manera interesante, establece esto que se denomina una división. Es decir, pasa por campos de estudio distintos en donde el concepto de asignación del recurso o de los recursos pasa por dos ambientes. Uno, lo que llamaremos microeconomía, y el otro, la macroeconomía. Si ustedes se percatan, cuando hablamos de la microeconomía, hablamos precisamente del estudio de cómo asignar eficientemente los recursos, solo que este es a nivel individual. Es decir, cuando hablamos de la microeconomía, estamos hablando de la existencia de algunos agentes económicos. Es decir, hablamos únicamente de los agentes económicos en términos de consumidores y empresas. Es decir, estos recursos, cómo se asignan eficientemente entre estos dos agentes a través del mecanismo del mercado. Si ustedes ven al costado, vemos que el tema del concepto de economía en cuanto a la asignación de los recursos también pasa por un entorno macroeconómico, solo que esto deviene en la idea básica de los recursos, pero de forma agregada. Es decir, cuando ya no solo estamos hablando de un solo agente o dos agentes económicos, sino que la idea de lo agregado en términos macroeconómicos pasa por comprender y entender que hablamos, entre otras cosas, de las familias, de las empresas, estamos hablando del gobierno y estamos hablando del sector externo, es decir, cuatro elementos básicos que conforman los agregados económicos. En ese sentido, ya hablamos del comportamiento de un sistema como tal, sí, puesto que allí esa idea de la asignación de los recursos ahora pasa por comenzar a entender que hay otra problemática distinta a la micro, es decir, ya a nivel macro hablamos de esos agregados económicos en términos de variables, como por ejemplo el tema del empleo, el PBI o incluso el tema de la inflación. Cuando hablamos en ese sentido del enfoque económico de la economía, claramente se establece la idea de la economía positiva y la economía normativa. Es decir, cuando hablamos de la economía positiva, hablamos de preceptos en los cuales se encuentran los fundamentos de la economía a través de los principios, normas o las leyes. Es decir, la economía se estudia tal cual
se aprecia un fenómeno económico como tal, en la que no acepta más que un concepto teóricamente explicado respecto a la realidad. Por ejemplo, podemos estar hablando de frases, estamos hablando de conceptos como el que se propone allí. Un incremento de los impuestos que gravan la gasolina reducirá el consumo de la gasolina. Por lo tanto, ahí no acepta ninguna otra discrepancia entre todos los que hacemos economía, puesto que esto es una verdad, hasta cierto punto, una verdad absoluta. Mientras que cuando hacemos la economía normativa, pues diríamos que esto es la aplicación de esa teoría económica en términos de la economía positiva. Y cuando ya se aplica, se usa la economía, nos lleva a este otro campo llamado economía normativa, donde básicamente se hacen planteamientos que en alguno de los casos puede lindar o colisionar con algunos tipos de intereses de algunos de estos agentes económicos. Eso nos lleva indudablemente a entender los orígenes de lo que más adelante se denominará las políticas económicas, donde definitivamente en la ejecución o la puesta en práctica de la teoría económica definitivamente puede estar reñida con determinados juicios de valor de los que hacemos economía. Por ejemplo, se menciona que sería conveniente elevar los impuestos sobre la gasolina. Esta idea básica sí puede colindar, por ejemplo, con algún interés. Por ejemplo, cada uno de ustedes en la idea que precisamente ustedes cuenten con una unidad móvil, donde ahora esa unidad móvil está siendo afectada en el uso del combustible porque el gobierno decidió aumentar los impuestos precisamente para ese tipo de combustible. Definitivamente eso no nos gustaría en absoluto, por lo tanto ya entramos en un tema de juicio de valor. En suma cuenta, podríamos estar hablando de la teoría, economía positiva y la economía normativa en la práctica. ¿Qué de nuevas tiene esta nuestra asignatura vinculada al tema de la macroeconomía? Mencionamos que en ese sentido la macroeconomía se encuentra dentro del marco de esta división que hay en la economía entre micro y macro, puesto que la macro se encarga del funcionamiento en su conjunto de la economía. Mencionábamos anteriormente, hablamos de estos 4 sectores, ¿cierto? Es decir, familias, empresas, el gobierno y el sector externo. En ellas, indudablemente, encontraremos puntos en común vinculados, por ejemplo, al tema de la producción agregada, aspectos vinculados al nivel general de precio, ya no de un producto, sino de todos los productos de la economía en términos de el valor económico que representan ellas y precisamente el nivel de precios de cada uno de ellos. En ese sentido, cuando hablamos de la macroeconomía, hablamos de un conjunto de decisiones que en un país intervienen. Existe un elemento básico denominado gobierno, que a través de las decisiones del gobierno es que se intenta inducir, influir en variables que afectan absolutamente a todos, como por ejemplo el tema del desempleo, el tema de la inflación y el tema del crecimiento económico también. En ese sentido, se trata de cómo tomar decisiones en materia macroeconómica de modo de influir en la economía en su conjunto. De allí que en términos generales la macroeconomía indudablemente tiene objetivos. Ahora bien, independientemente de cuáles sean nuestras posturas, ¿sí?, a nivel teórico, lo que mostramos aquí es básicamente 4 objetivos elementales, por decir. Encontraremos que en diversos autores, independientemente de cuáles sean sus posturas de cada uno de ellos, puede existir indudablemente más de uno. Para nosotros, para todo fin práctico, asumiremos que son 4 estos objetivos de la macroeconomía. El primero es hablar de la estabilidad de los ciclos económicos, entendiendo que los ciclos económicos son periodos por los cuales una economía atraviesa por momentos de un buen momento económico en términos de la producción, o en algunos casos también con una alteración de los niveles de producción, como veremos inmediatamente.
hablamos de periodos como bonanza y crisis, este aspecto inmediatamente estaremos en condiciones de poder explicar con mayor detalle. Otro de los objetivos fundamentales de la macroeconomía, indudablemente, es el crecimiento económico. Y cuando hablamos de crecimiento económico, desde una perspectiva de la economía, si bien es cierto, no siempre es lo más adecuado, es lo más próximo a entender, comprender qué hay detrás de este crecimiento económico respecto al nivel de vida de la población. Es decir, que existen evidencias en la idea básica de conocer, entender que un mejor nivel de vida para la población de un determinado país está totalmente correlacionado con el tema de una mayor producción y esta medida en términos del PBI. Otro de los aspectos básicos como objetivos es la estabilidad de precios, entendiendo que la estabilidad de precios para nada significa que los precios no deban de subir. Es decir, asumimos la estabilidad de precios como una condición básica de la economía que en determinados momentos, de acuerdo a las coyunturas de la economía, los precios de los bienes en general pueden subir, sí, solo que a tasas de crecimiento sumamente pequeñas, de modo que no afecte o no altere la vida económica de una sociedad. Y un cuarto elemento como objetivo de la macroeconomía es lo que llamaremos el desempleo reducido, es decir, una forma de entender que la vida económica de una sociedad está mejor es cuando la población tiene las condiciones para poder generar condiciones para cada uno, es decir, utilizar nuestras capacidades en cuanto a buscar unas mejoras en nuestra calidad de vida, y eso se logra a través de esto que es el empleo. Y por lo tanto, lo contrario a él, que vendría a ser el desempleo, es un elemento básico de la macroeconomía en términos de cómo lograr reducirla cada vez más, también como una forma de nivel de vida de la población. Todos, cuando mencionábamos todas estas variables macroeconómicas, las mostraremos en esto que se denomina el flujo circular de una economía abierta. Es decir, observamos claramente aquí que, por ejemplo, mencionamos el mercado de bienes y servicios, observamos el mercado de factores y ahora sí hablaremos del mercado financiero. Este es para nosotros uno de los principales mercados que hoy en día requiere una mayor atención, un mayor conocimiento, y eso lo lograremos a lo largo de nuestras sesiones de clase. Mencionábamos, por ejemplo, la existencia del gobierno, la existencia de los hogares, la existencia de las empresas y el resto del mundo. Por eso llamamos los agregados macroeconómicos. Es decir, aquí se trata de representar cuáles son esas relaciones que existen entre estos cuatro agentes económicos en los cuales se hace vida económica en un país. Pues bien, lo que observamos también, por otro lado, son las variables que se generan entre ellos. Es decir, por ejemplo, si nos percatamos, señalaremos estas variables macroeconómicas, que son todas aquellas las que se generan como relaciones entre estos agentes económicos a través de los mercados. Son estos los que inmediatamente después veremos las que más se relacionan con esto que se denomina la contabilidad nacional de un país, es decir, los registros que de cada uno de ellos deberíamos de mantener en nuestras cuentas. El sector real de la economía es básicamente uno de los sectores más importantes de la macroeconomía, puesto que encontraremos que hay un sector real, existe un sector monetario, pero que el sector real fundamentalmente tiene que ver con el día a día de la economía, donde se hacen las transacciones económicas. En ellas, por ejemplo, destacamos, ahí están los cuatro elementos básicos: el sector externo, el sector público, el sector monetario y las unidades de producción, entendiéndose tanto a las familias como a las empresas, ¿no? Por eso que hablamos de los principales actores, préstenle mucha atención a esto, ¿no? Los principales actores del sector real de la economía son precisamente los hogares o los consumidores, son las sociedades no financieras, ¿sí? Empresas. Luego hablamos de las sociedades financieras, que son los bancos, que en suma cuenta no dejan de ser también empresas.
Hablamos del gobierno general y el resto del mundo, cada una de ellas dentro de estos 4 sectores básicos de la economía. ¿Por qué es importante hablar de los ciclos económicos? Recuerden que todos los seres humanos somos los que hacemos vida económica en un país. En ese sentido, la explicación va por ese lado, es decir, lo que nos ocurra a nosotros como población, como ciudadanos de un determinado país, indudablemente repercute luego en la vida económica de un país como tal. En ese sentido, hay momentos en los que nosotros tenemos mejores condiciones de vida, hay momentos en los que tenemos unas inadecuadas condiciones de vida. Solo que eso viene a estar explicado por esto que se llama los ciclos económicos, es decir, son las fluctuaciones muy normales, muy comunes, recurrentes que existe entre las actividades económicas en un país. Y estos ciclos pueden estar claramente definidos como llamemos estas etapas. Por ejemplo, hablamos de la recesión, es decir, para hablar de tal, hablamos de la necesidad de la existencia de 2 trimestres consecutivos en los cuales el PBI de nuestro país disminuye respecto al periodo anterior. Es decir, cuando la producción real de nuestra economía disminuye, y al disminuir la producción, indudablemente existe una relación estrecha con el tema del empleo. A menor producción, indudablemente le corresponde una mayor tasa de desempleo, una recesión de la economía. Recientemente en nuestro país, Perú, se trata de mencionar que estamos en una etapa recesiva, y lo cierto es que para hablar precisamente de una etapa recesiva, la teoría es bien clara. Eso se trata de explicar en la necesidad de 2 trimestres consecutivos, y lo que no siempre suele ocurrir. Por lo tanto, los economistas han hemos creado una palabra que trate de explicar esa idea de que no necesariamente la producción disminuye consecutivamente, pero que vean ese sentido. Por eso se habla hoy en día de algo que se denomina la ralentización de la economía. Es decir, que hay momentos en los que disminuye la producción, aumenta la producción, puede disminuir otra vez. Es decir, cuando hay esas fluctuaciones mucho más pequeñas, no necesariamente estamos hablando de una recesión. Cuando una recesión no es correctamente corregida, pues llegamos a algo que se llama una depresión. Es decir, cuando hay una caída profunda y prolongada de la producción, lo que necesariamente sí nos puede llevar a un tema de una crisis, en la que indudablemente los temas del desempleo pueden estar mucho más profundos de lo que aparentemente son. Luego, después de una crisis, empieza un tema de expansión, porque para eso existe la macroeconomía, para tomar decisiones que corrijan estos momentos de la economía, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la expansión, hablamos de un periodo de crecimiento, y ese crecimiento puede llegar a un nivel tal en el que podamos tener también momentos de bonanza a través del crecimiento de la producción. Veamos el siguiente ejemplo. Si por un lado, ¿sí?, tenemos en el eje de las ordenadas, tenemos el tiempo en años, por ejemplo, y en el eje de las abscisas tenemos el PBI real de nuestra economía, lo que mostraremos aquí es básicamente un ciclo, ¿sí? Y solo que aquí esta primera gráfica nos trata de mostrar cuándo es que se denomina un ciclo. Si ustedes observan, primero hay un momento inicial en el que, en un periodo 1, en el que existe algo que llamaremos un pico, un momento de bonanza. Y luego existe, después de un tema de recesión y después de una depresión, podemos tener un tema de expansión. Llegamos a algo que denominamos un pico 2, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la posibilidad de establecer entre un pico 1 y un pico 2, es que hablaremos básicamente de un ciclo. Eso constituye, ¿sí?, la posibilidad de un ciclo. Ahora bien, observemos. Cuando mencionábamos que un pico inicial, ahí existe un tema de recesión, esto específicamente tiene un nombre, ¿cierto? Le vamos a dar la nomenclatura de contracción.
¿sí? Indudablemente una contracción, por lo tanto, puede tratarse perfectamente de una recesión, ¿sí? Y a un tema un poco más profundo como una crisis. Luego vemos que la producción en el tiempo puede aumentar y esto nos lleva a un tema de expansión. Entonces tenemos contracción y expansión. ¿Qué ocurre en medio de ello? Mencionábamos que un ciclo es entre un pico inicial y un pico final dentro del crecimiento de la producción. Entonces, dentro de una contracción podemos tener una recesión o perfectamente una depresión. Mientras que, observen esto, ¿sí? Utilizaremos la palabra, ¿sí? La palabra recuperación, ¿sí? Recuperación, cuando lleguemos a los niveles, ¿sí? Anteriores de de un primer pico, por decir, ¿no? Entonces ahí hablamos de una recuperación porque es obvio lo que estamos observando. Estamos recuperando solo los niveles de crecimiento de una etapa anterior. Y luego aparece esto que podemos perfectamente llamarle la expansión propiamente dicho y un momento de prosperidad cuando es un momento mucho mayor. Ahora bien, mencionábamos el flujo circular en una economía abierta, esos cuatro sectores y los tres mercados. Y mencionábamos que entre las relaciones que existen entre estos sectores económicos se establecen las llamadas variables macroeconómicas. Pues bien, esas variables macroeconómicas requieren ser contabilizadas, anotadas, registradas, y en ese sentido existe esto que llamaremos la contabilidad nacional, ese registro, esa medición ordenada de todas estas variables macroeconómicas que se establecen en las llamadas cuentas nacionales, ¿sí? Pero de manera coherente, que básicamente lo que tratan de mostrarnos es, entre otras cosas, es cómo anda el consumo, ¿sí? Privado en términos de las familias respecto a los bienes y servicios, cómo anda el gasto público, cómo es que se producen las ventas de los productores, en qué condiciones están las inversiones y lo que llamaremos fundamentalmente básicamente las variables de flujo, que es lo que básicamente se establecen en estos económicos. Así, la contabilidad nacional nos sirve, entre otras cosas, para establecer la real situación de nuestra economía, ¿sí? Para determinar en qué posición nos encontramos. En algunos casos nos sirve para que las instituciones económicas internacionales puedan servir de soporte a nuestra economía en términos de apoyos para tener un mejor control de las variables macroeconómicas. Asimismo, nos sirve para establecer medidas de carácter correctivo en nuestra economía. Es decir, la contabilidad nacional es un elemento indispensable para este control. La contabilidad nacional, en ese sentido, sirve para evaluar, como decíamos, el desarrollo y la capacidad de nuestro país de poder generar una riqueza, establecer condiciones del bienestar económico de nuestro país, efectuar proyecciones para el futuro en términos de medidas de política económica o establecer metas en ese sentido, y a su vez para poder estandarizar la posibilidad de luego poder compararnos con otros países, como por ejemplo en cuanto al tema del nivel de vida de nuestras economías. Ahora bien, la idea de conocer de mejor manera en qué circunstancias se encuentra nuestro país en términos de un ciclo económico es precisamente para establecer sobre ellas medidas de políticas de estabilización, por ejemplo, cuando sea necesario. ¿Sí? Hay momentos en los cuales la economía pues, pasa por momentos de recesión y se hace necesario tomar decisiones en materia de política económica. Y esas decisiones en materia de política económica pasa por reconocer qué es exactamente lo que necesita nuestro país. Es decir, puede ser que se trate de políticas de carácter eminentemente monetario o puede ser que se trate de medidas eminentemente de política fiscal. Aspectos que obviamente los veremos a mayor profundidad más adelante. Cuando hablamos de la política monetaria, hablamos de los conocimientos respecto a la cantidad de dinero
o las relaciones que existe de la tasa de interés con los niveles de inversión en un país, por ejemplo. Cuando hablamos de la política fiscal, indudablemente hablamos de dos aspectos básicos, ¿cierto? De los ingresos que genera una economía como tal en términos de impuestos y el destino que se tiene acerca de ellos. Obviamente esto es administrado por un aspecto fundamental que no debemos de perder de vista, es esto que denominaremos la estabilidad macroeconómica. ¿Sí? La estabilidad como tal es lo que busca la economía o la macroeconomía en general, en términos de lo que llamaremos un equilibrio interno y un equilibrio externo. Equilibrio interno en la idea de ser capaces en nuestra propia economía de generar los empleos necesarios a través del cual nuestra población pueda satisfacer perfectamente sus necesidades, en el cual esto se dé en un entorno en el cual la inflación sea lo suficientemente baja y estable. Así podríamos estar hablando perfectamente de un equilibrio externo cuando nuestras cuentas corrientes, ¿sí?, pueden financiarse de forma ordenada. Y cuando hablamos, entre otras cosas, de nuestras cuentas corrientes, veremos que esto se relaciona también con el tema de la balanza comercial en términos de importaciones y exportaciones. ¿Qué cosas pueden afectar a esta estabilidad macroeconómica? Un aspecto fundamental es entender la demanda excesiva o insuficiente. Cuando hablamos de la demanda, indudablemente hablaremos de esto que se denomina la demanda agregada. Hay momentos en los cuales esta demanda puede ser demasiada o en algunos momentos puede ser insuficiente, lo cual indudablemente trae desequilibrios internos en nuestra economía, lo que indudablemente luego afecta al equilibrio externo. O momentos de incertidumbre que pueda pasar una economía, como nuestro país, por ejemplo, ¿no? Está de más hacerles recuerdo a ustedes, jóvenes estudiantes, que siempre es necesario tener conocimiento o estar al día en cuanto a la información de lo que ocurre en nuestro país. Y sí, desde el mes de diciembre del año pasado, nuestro país viene sufriendo una constante, diríamos, incertidumbre en términos políticos, lo cual definitivamente afecta a la economía. Hablamos de la afectación de la inflación y el tipo de cambio, es decir, cuando también nuestro país puede estar siendo afectado por variables externas a nuestro país. Y cuando hablamos de la burbuja de precio de los activos, porque todos los países en el mundo hoy en día nos dejamos llevar básicamente por lo que ocurre en el sistema financiero. Como mencionábamos antes, definitivamente el tema del mercado financiero es fundamental conocerlo y tratar de comprender el funcionamiento de ellas para tomar algunas decisiones que nos lleven al tema de una estabilidad. Lo contrario de la inestabilidad indudablemente es la inestabilidad y crisis. Y obviamente estas inestabilidades pueden devenir luego en una crisis tanto interna como externa que terminarían básicamente de no hacerse absolutamente nada, de afectar a nuestra economía en general. Algo que definitivamente todos los países en el mundo tratamos de evitar es esto que llamamos la crisis dentro de un ciclo económico, ¿no? Es decir, entendiéndose en la caída profunda de la producción, y al caer la producción hay un aumento del desempleo, donde existe una quiebra bancaria en algunos casos y existe una pérdida del valor de los activos. Eso nos lleva a una crisis, a las llamadas burbujas de especulación financiera. Aquí lo que intentamos mostrar básicamente es un ejemplo de lo que podría ocurrir en términos de los equilibrios internacionales que nuestro país atraviesa, por ejemplo en términos de nuestra balanza comercial, ¿no? Tenemos exportaciones e importaciones en donde lo que se aprecia en estos últimos años a través de estos, llamémosle, estas ralentizaciones de nuestra economía, es que hemos tenido que recurrir indudablemente a unas importaciones relativamente mayores, y no es que esté mal, lo que ocurre es que esto definitivamente puede traer consecuencias a nuestra economía si perdura un buen tiempo. Hasta aquí nuestra primera sesión, no sin antes recomendarles que tengan la posibilidad de revisar este material las veces que sean necesarias. Gracias, soy el economista Juan Carlos Cerrón
y nos vemos la siguiente sesión.